Buenas tardes, mi nombre es Gustavo Guzmán Rodríguez, soy estudiante de la Maestría en Educación Especial Inclusiva y hoy les vengo a hablar acerca de las afasias. ¿Qué es una afasia? La afasia es un trastorno que afecta la producción y comprensión del lenguaje, no solo del habla, además de la forma como se escribe y comprende el lenguaje escrito y oral. Se da por diferentes causas: accidente cerebrovascular, trauma cráneoencefálico, infecciones, tumores, demencias. Como ya mencioné, la afasia es un síntoma de otra afección. Sin embargo, se manifiesta con algunas conductas que la caracterizan como hablar con oraciones cortas o incompletas, decir oraciones sin sentido, sustituir una palabra o un sonido por otro, decir palabras irreconocibles, dificultad para encontrar las palabras, no comprender conversaciones de otras personas, no entender lo que leen o escribir oraciones sin sentido. De acuerdo con las características de la afectación de cada persona, las afasias se pueden clasificar en los siguientes tipos. Global. Es la forma más grave de afasia. Los pacientes que pueden producir pocas palabras reconocibles y entender poco o nada del lenguaje hablado. No pueden leer ni escribir. Sin embargo, pueden tener sus capacidades intelectuales y cognitivas totalmente preservadas. Broca. Las personas con esta afasia tienen una lesión que afecta principalmente el lóbulo frontal del cerebro. Pueden presentar debilidad o parálisis del brazo y la pierna derecha. Pueden entender lo que se les dice y saber lo que ellos quieren decir. Hablan con frases cortas con un gran esfuerzo. A menudo dejan de decir palabras cortas como y, es, él o la. Transcortical motora. También es conocida como afasia dinámica y síndrome de aislamiento anterior. Se caracteriza por la conservación de las capacidades para denominar objetos, comprender el lenguaje y repetir palabras que se escuchan, así como por la presencia de diversas alteraciones en la producción del habla. Pero se produce una reducción de la iniciativa para hablar, acompañada por fenómenos asociados a la repetición y la imitación de palabras pronunciadas por otras personas o por una misma. La fluidez del discurso es normal cuando la persona repite palabras y frases o cuando denomina objetos. Wernicke es el tipo más común de afasia. Puede resultar de un daño al lóbulo temporal del cerebro. Las personas con afasia de Wernicke pueden hablar en oraciones largas y completas que no tienen sentido, añadiendo palabras innecesarias e incluso inventando palabras. Transcortical sensorial. Se caracteriza por una comprensión deficitaria del lenguaje, tanto si se manifiesta en el habla como en la lectura, así como por el mantenimiento de la fluidez verbal. Estos signos son muy similares a los de la afasia de Wernicke, aunque en esta la repetición se encuentra alterada. Conducción. Se caracteriza por un lenguaje fluido, con afectación netamente preponderante de la repetición y la abundancia de parafasias fonémicas, es decir, de la sustitución de unos fonemas por otros, pero con la comprensión relativamente conservada. Anómica es la dificultad para utilizar las palabras correctas para ciertas cosas, personas, lugares o eventos. Es importante anotar que con el paso del tiempo las afasias pueden desarrollarse y su tipo o denominación también evoluciona y se puede etiquetar con uno de estos nombres: afasia logopédnica, afasia semántica, agramatismo. La afasia puede generar numerosos problemas en la calidad de vida porque la comunicación es una parte importante de esta, afectando aspectos como el trabajo, las relaciones personales y sociales. Las afasias. Dado que las afasias suele ser un signo de problemas graves como un accidente cerebrovascular,
Se debe buscar atención médica de emergencia si de repente presentan los siguientes síntomas: dificultad para hablar, problemas para comprender el habla, dificultad para recordar palabras, problemas para leer o escribir. Manejos y tratamientos. Las terapias. Las terapias tienen como objetivo mejorar la capacidad de las personas para comunicarse, ayudándola a usar las habilidades del lenguaje que le quedan, recuperar la capacidad para hablar lo más posible y aprender otras formas de comunicación, tales como gestos, imágenes o el uso de dispositivos electrónicos. La terapia individual se centra en las necesidades específicas de la persona, mientras que la terapia de grupo da la oportunidad de utilizar las nuevas habilidades de comunicación con un grupo pequeño de personas. Uso de la tecnología. Las tecnologías recientes ofrecen nuevas herramientas para las personas con afasia. Los patólogos del habla virtuales dan a los pacientes la flexibilidad y comodidad de recibir la terapia en sus hogares a través de una computadora. El uso de aplicaciones de generación de voz en aparatos móviles como las tabletas también pueden servir como una forma alternativa de comunicarse para las personas que tienen dificultad para usar el lenguaje hablado. Apoyo de la red familiar. La participación de los familiares es una parte esencial en el tratamiento de la afasia, ya que los familiares pueden aprender la mejor manera de comunicarse con su ser querido. Se anima a que los familiares ayuden a su ser querido al participar en las secciones de terapia, si es posible, hablar de una manera más simple usando frases cortas y sencillas, repetir el contenido de las palabras o escribir palabras claves para aclarar el significado según sea necesario. Hablar de manera natural y de forma apropiada para un adulto. Limitar las distracciones cuando sea posible, como apagar o bajarle el volumen a la radio o la televisión. Incluir en las conversaciones, pedir y valorar su opinión, especialmente sobre los asuntos familiares. Animar cualquier tipo de comunicación, ya sea mediante el habla, los gestos, las señales o los dibujos. Evitar corregir lo que dice, darle mucho tiempo para hablar, ayudarlo a participar en actividades fuera del hogar, buscar grupos de apoyo como por ejemplo clubes para personas que han tenido un ataque al cerebro. Ahora vamos a hacer un análisis clínico de una persona con afasia acústico-nétsica. La afasia acústico-anéxica se caracteriza por una alteración en el análisis acústico y de la memoria de los sonidos del habla. Como síntoma básico, ocurre generalmente después de una lesión en el lóbulo temporal del hemisferio cerebral izquierdo. El paciente es un niño de 8 años y 7 meses quien sufrió una caída de un primer piso. De acuerdo con el reporte médico, se le practicó una craneotomía temporoparietal izquierda con drenaje. El diagnóstico de egreso fue traumatismo cráneoencefálico severo, hematoma epidural temporal izquierdo, contusión hemorrágica temporoparietal izquierda, escara occipital en resolución, neumonía resuelta, fractura parietal izquierda desplazada, crisis epiléptica secundaria en tratamiento. El niño antes del accidente se encontraba cursando grado tercero de forma satisfactoria. Luego de la intervención quirúrgica con alteraciones negativas. Analicemos un poco más acerca del caso clínico. La causa fue un trauma cráneoencefálico severo por caída. Sus consecuencias: luego de la intervención quirúrgica, el paciente fue pasado a cuidados intensivos y posteriormente hospitalización durante más o menos 25 días. 3 meses después se realizó la evaluación neuropsicológica con alteraciones negativas en los siguientes aspectos: funciones motoras, percepción y reproducción de relaciones
tonales, lenguaje impresivo, lenguaje expresivo, capacidad aritmética y memoria. Además, se encontraron algunas consecuencias negativas, las cuales son la dificultad para expresar deseos y necesidades. Puede provocar vergüenza, frustración, aislamiento y depresión. Al mismo tiempo, puede aparecer otros problemas con más dificultad para desplazarse y problemas con la memoria y el razonamiento. La motricidad fina es adecuada, aunque lenta. La organización secuencial motora es lenta. La escritura presenta dificultades, especialmente la espontánea, ya que existe una dificultad en organizar la acción verbal y estructural las frases de una manera automatizada. La copia es adecuada y el dictado también, siempre y cuando se le presente la información por partes, ya que hay una dificultad en retener cadenas de palabras. Hay una dificultad en la capacidad de reproducción de relaciones tonales y de melodías musicales debido a la lentitud motriz, aunque la organización acústica motriz y la percepción del tono son adecuadas. El desarrollo del oído fonemático presenta dificultades. La comprensión de analogías es dificultosa. La comprensión de relaciones gramaticales presenta dificultades ligeras. El nivel de vocabulario general presenta dificultades severas, especialmente en lo que hace a sustantivos y el uso útil de este. La comprensión de lectura es adecuada, sin embargo, esta se ve interferida por las dificultades de retención audioverbal de los sonidos del lenguaje. El vocabulario general es reducido. Claramente, esta dificultad está dada después de la lesión sufrida. La lectura en voz alta es lenta y silábica. En la escritura, también el dictado como la copia y la escritura espontánea, se presentan las dificultades derivadas de las interferencias del lenguaje impresivo, a saber, dificultad en el deletreo, dificultad en la abstracción de la información. Asimismo, se evidencia lentitud psicomotriz y dificultad en retención audioverbal. Su capacidad para organizar y encontrar la solución del problema es limitada debido a las dificultades ya descritas anteriormente. La ejecución general se ve interferida por dificultades a nivel emocional y de abstracción de la información, debido a que el lenguaje es concreto. Por ejemplo, para el niño es difícil relatar un suceso, ya que el lenguaje concreto y el vocabulario reducido le dificultan esta tarea. Se evidencian dificultades en la retención audioverbal. El tratamiento que se utilizó con el niño fueron terapias en familia, las cuales colaboraron en todo su mejoramiento, y una intervención neuropsicológica, las cuales dieron como resultado una mejora donde el niño pudo incorporarse nuevamente a sus actividades normales como lo venía haciendo. Manejo en el ámbito educativo. Dado a los daños causados por la afasia a consecuencia del trauma cráneoencefálico, se hizo necesario iniciar un proceso terapéutico con apoyo de la familia y docentes para recuperar las habilidades perdidas por el estudiante.